repetirlos automáticamente, sino creo que es más amplio esta idea de la capacitación, y creo que debe de ir a una reeducación a los que ya estamos operando el sistema, y al menos en algunas áreas donde esta educación patriarcal ha sido más fuerte y ha habido como más resistencia de algunos de los hombres en poder entender y comprender y participar en forma general con igualdad y equidad en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y yo lo planteo casi desde el hogar mismo y en todos los aspectos. Por eso creo que el asunto de la capacitación tiene que ir más encaminada a una reeducación de todos los operadores del sistema. Creo que desde los mismos policías, hay datos estadísticos acá en Jalisco que los que más violentan a la mujer o los que más generan esa violencia de género, tanto a la mujer como a los hombres, son los mismos policías. Entonces es impresionante decir, te voy a dar una capacitación para que trates a alguien con perspectiva de género, y luego llegas a tu casa y violentas por ser mujer y porque te tiene que atender, te tiene que servir por ser mujer, ¿no? Creo que es más amplio ese aspecto del asunto de la modificación de las conductas y de la visión que tenemos del mundo y de esta relación de equidad e igualdad entre mujeres y hombres. Ok. Planteaba que se han estado estableciendo ciertas políticas criminales, ahora políticas públicas, encaminadas a construir operadores con una visión de género. Pero el asunto es de que hay una resistencia por la misma educación que ya traemos, una resistencia a manejar esta perspectiva de género que estamos haciendo. Y esa resistencia va encaminada en algunos casos hasta hacer comentarios, pudiéramos plantear misóginos o andrógenos, y estos comentarios que planteamos lo hacemos después de estar atendiendo a personas que llegan violentadas y que van a una agencia especializada, a una área especializada para ese trato de tipo de asuntos. Y también esta parte, o sea, es en parte de la policía, en parte de la fiscalía, y si lo vemos en los tribunales, este asunto también es de importancia porque la manipulación que hacen algunos operadores, algunos fiscales, algunos asesores jurídicos de las víctimas, la manipulación que hacen de ciertos asuntos para llevárselos hacia la perspectiva de género y generar en la audiencia al tribunal una idea de sometimiento, de vulnerabilidad, y algunos juzgadores o juzgadoras entran en ese juego, caen en ese juego. Pareciera que esta parte de la honestidad en el manejo de los asuntos de género también es muy importante y que tenemos que irla desarrollando, porque al menos acá se ha visto algunos asuntos que son de un manejo muy deshonesto por parte de ciertos operadores para generar una perspectiva de violencia y más de género por la importancia que se le ha dado a este tema en el manejo de los diferentes operadores y en los medios de comunicación. Y acá cuidamos mucho los medios de comunicación, cuidamos mucho la opinión pública, y entonces le hemos satanizado esta violencia de género a ciertos límites que cuando queremos manejar un asunto y que salga positivo en beneficio de alguien en particular, le damos ese matiz de la violencia de género y lo hacemos público en violencia de género, y entonces muchos jueces tienen temor en resolver de una manera más justa, pudiéramos plantearlo de esa manera, de una manera más libre, poder analizar todos los elementos que le hace llegar el agente del Ministerio Público Fiscal para que pueda tomarlos en consideración. Hay un elemento que me parece muy importante. Doctor Martín, sí. Nada más recordarle ya ahora el tema de los 2 minutos que tiene de prórroga. Muchas gracias. Hay un asunto que me pareció importante, es
esta parte de la contextualización de los asuntos. Considero que acá nos ha estado haciendo falta ese análisis complementario, ese análisis del contexto, no nada más del hecho, como hace rato lo comentaban, no nada más del hecho que se está analizando para lograr la tipificación, sino del análisis del contexto histórico, de cómo se viene generando esta relación entre los diferentes actores, ya sea víctima, imputado, en este proceso, ¿no? En este proceso de la relación que se va generando, que es muy importante. Creo que con nosotros estamos en un proceso de generar ciertos medios de prueba y a veces descuidamos la licitud y la legalidad y caemos en una ilicitud, caemos en una ilegalidad por ir generando ciertos elementos y poderle generar o proporcionar a los tribunales ciertos elementos de prueba para lograr esta perspectiva de género. Y entonces me resulta de mucha importancia lo que presentaban hace un momento, y en este aspecto es hacia dónde estamos llevando las investigaciones, o al menos en este aspecto de acá de la provincia o el estado de Jalisco, hacia la perspectiva de género, cómo nos estamos capacitando, cómo lo estamos viviendo los tribunales y hacia dónde tenemos que caminar. Y creo que ahorita es momento, al menos acá con nosotros, de sentarnos y hacer un análisis de dónde iniciamos, cómo vamos y hacia dónde queremos caminar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Continuando con el programa, vamos a ceder el uso de la voz al doctor César Rodríguez Robles, quien es juez penal, para que aborde su tema en estos minutos. Doctor, a sus órdenes. Muchas gracias. A mí me da muchísimo gusto estar en este conversatorio con personas tan distinguidas. Trataré de ser lo más concreto posible. El conversatorio se aperturó con algunas interrogantes que hacía la doctora María Alejandra, en el sentido de que era necesario, primero, antes que todo, resolver la interrogante de que si juzgar con perspectiva de género era una necesidad o una obligación. Lo que veo aquí en este panorama es que efectivamente, coincido con ella, es una obligación. Sin embargo, ¿cuánto pueden hacer los jueces? ¿Cuánto podemos hacer los operadores de este sistema para realmente emitir una sentencia con perspectiva de género? Creo que la labor no corresponde únicamente a los operadores de este sistema judicial. Es una labor que compete a todas las entidades del Estado. Sería muy importante que, así como entendí que en Argentina existe una ley que obliga desde el barrendero hasta el presidente de esa nación a conocer la problemática de este problema que tenemos de juzgar con perspectiva de género, es necesario también que el Estado adopte política criminal y en ese contexto involucre a todas las dependencias para que entre todas haya una coordinación interinstitucional que permita finalmente al juzgador emitir una sentencia con perspectiva de género. Pretender que el juez es el único que va a cambiar esta idea de que todos los casos van a resolverse con perspectiva de género es una utopía. Es necesario que el Estado se involucre a toda la sociedad, porque podremos juzgar un caso y podremos resolverlo con perspectiva de género, pero será nada más ese caso. Faltarán miles de casos que no van a ser juzgados por el operador, que van a continuar con ese problema
que involucra o que genera la violencia a nivel familiar y la violencia en todos los sentidos. Es cierto, como decía el maestro Rotter, que no se requiere actualmente modificar el sistema judicial para recabar pruebas distintas, no se requiere conceder una calidad de víctima distinta a las personas que sufren de violencia o que requieren ser juzgadas con perspectiva de género. Lo que se requiere es que el juez, en primer lugar, esté capacitado. Es algo totalmente indispensable que los jueces nos capacitemos en estos temas para que incluso con esa capacitación y tocando el tema de que hablaba el doctor Martín, quien señalaba que los operadores, los abogados, a veces los jueces, manipulan las pruebas y hacen que un asunto se sobredimensione. Bueno, precisamente la capacitación del operador de justicia permitiría identificar esas manipulaciones. Pero en esencia, lo que se requiere en primer lugar es que el juez esté capacitado, que haya jueces especializados, incluso juzgados especializados en esa materia. Desafortunadamente, tengo que reconocer que en este estado o departamento no tenemos los juzgados especializados, pero un buen mecanismo que nos permitiría juzgar con perspectiva de género sería, en primer lugar, la capacitación de los jueces, la implementación de juzgados especializados. Pero además se requiere la coordinación que provenga o que la proponga el Estado de todas las entidades que de alguna forma participen en el proceso de educación, en el proceso de desarrollo cultural de todas las personas para que todos estemos involucrados. Pretender que el juez es el único que va a resolver el problema juzgando con perspectiva de género y con ello va a cambiar la conducta, vamos a modificar, vamos a hacer que estas personas ya no violenten en su hogar, en su ámbito de influencia, es una utopía. Se requiere mucho más, no solamente la labor que se encomienda a los jueces para juzgar con perspectiva de género. Es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Con gusto vamos a cederle el uso de la voz a la doctora Esperanza Soto Alonso. Adelante, doctora. Muchas gracias, muy buenas tardes. Primeramente, pues agradeciendo igual que mis antecesores el hecho de que me hayan considerado para formar parte de este conversatorio. Soy muy agradecida también con el doctor Benjamín Sahún por la confianza y por todos ustedes por los conocimientos que en este momento están compartiendo, no solamente conmigo, sino con todos los que estamos siguiendo esa transmisión a través de redes sociales. Bueno, sin más, yo quiero pues dar este enfoque a mi participación pues bajo otra óptica, no solamente bajo el eje toral que es el juzgamiento con perspectiva de género como una labor propia de un juzgador que emite un fallo, sino quisiera darle dos vertientes diversas a esto que ya se ha tocado en las anteriores intervenciones. Y pues bajo esa tesitura, en primer término o como primer eje, yo quisiera mencionar lo que sucede previo a la comisión de un delito por parte de una mujer. Sí, en este aspecto pues es importante que destaquemos que una vez que ya llega ante una causa penal ante un juzgador o una juzgadora para que emita un fallo, pues sí tuvo que haber una serie de circunstancias o hechos que la ley señala como delito cometidos por una mujer para que estos pudieran ser sancionados por quien así el Estado ha depositado esa atribución para realizarlo. Y en este aspecto, yo quisiera analizar o traer a colación un documento que se llama Jornadas de Reflexión, las mujeres frente al sistema de justicia penal, que emitió el Consejo de la Judicatura Federal. Sí, esto como un análisis o una explicación a los casos donde interviene como sujeto activo de una conducta una mujer.
Y para mí es importante mencionarlo porque pues obviamente el papel del juzgador es muy especializado y eso quisiera yo dejárselos a quienes están totalmente autorizados para poder hablar de ello. Y traer yo a colación estas reflexiones bajo mi óptica, no solamente de defensora, sino también como observadora y académica de las conductas que son reprochables por las leyes y sancionadas por el Estado. En ese aspecto, pues podemos ver que la mujer, o así lo he considerado yo, en determinado momento tiene pues prácticamente un pie en el terreno incluso de la victimización. Voy a explicar por qué. Aquí en estos ejes que nos brindó el Consejo de la Judicatura a través de esas reflexiones que publicó, ¿sí? En el primero de ellos se obtiene pues la hipótesis de que la mujer siempre realiza, o bueno, la mayoría de los casos realiza una labor secundaria en la comisión de un delito, es decir, que actúa como copartícipe de determinado tipo penal en compañía, en la mayoría de los casos, por un sujeto activo que es un varón. Y en consecuencia de ello, como segundo eje, ¿sí? Menciona que ella pues siempre tiene pues digamos esa debilidad de confesar el delito que está cometiendo. Como tercer punto, es que no participa plenamente consciente del hecho que está realizando, sino aquí va a entrar un estereotipo de género que según el rol que está tomando en la sociedad, pues coadyuva al varón que tiene a un lado para poder llevar a cabo esa comisión del delito. Y esto pues yo creo que es algo que vemos muy comúnmente a través de pues de esa ayuda que le prestan a los varones en determinados delitos muy específicos, si tal es el cual como delincuencia organizada o secuestro, en el que la mujer pues se ve de manera subordinada realizando actividades tales como pues alimentar a las personas que se tienen secuestradas, brindarles servicios higiénicos, entre otros, ¿no? Y por último, el último eje que menciona es que aún y cuando asume su participación, siempre en su versión defensiva va a argumentar que no tenía más opción para poder conducirse, ¿sí? Es decir, que su conducta tuvo que haber sido realizada de esa manera por cualquier otro tipo de factor externo, incluso hasta por amenazas, por consecuencias que pudieran llevar a cabo sus hijos, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto que yo quisiera dejar aquí como reflexión, que es antes de que se lleve a cabo un juzgamiento por parte de un juez que le dicte una sentencia. Y no hay que dejar de lado que el tema toral, como bien lo mencionamos, es juzgar con perspectiva de género, pero ese juzgamiento siempre pues también va más allá de la actividad que realiza el juez cuando le impone una sentencia. Y esto lo menciono porque también la sociedad juzga a la mujer que comete un delito. Nosotros estamos como país muy atrasados y aquí está puesto de manifiesto con lo que se ha explicado anteriormente, que en otros países pues ya tiene una infraestructura para capacitación desde el empleo o el oficio pues más sencillo hasta el oficio o empleo de mayor relevancia o responsabilidad. Y aquí en México no es así. Tal es el caso que pues nosotros sabemos que nuestro protocolo para juzgar con perspectiva de género que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su primera edición fue de 2013. Quiere decir que esa directriz que pues propiamente se homologó para que los juzgadores pudieran tener pues esa guía para dictar sus fallos es prácticamente reciente. Esto no nos debe de llamar la atención o parecernos extraño, puesto que el papel de la mujer pues como figura de relevancia en nuestro país, así como lo mencionaba el doctor Rotter, pues ha sido muy tardía ello por la cultura que tenemos en nuestro país de siempre ver un paso abajo a la mujer. Sí, entonces en ese sentido pues les comento que la mujer entró tarde a la escena en todos los aspectos, ¿verdad? No solamente en cuanto a lo legal. Y aquí pues también quisiera poder reflexionar acerca de este punto de cómo el juzgamiento de la sociedad pues estigmatiza a la mujer. Cuando una mujer es sentenciada y pues tiene que compurgar su pena privada de su libertad, prácticamente esa mujer queda invisibilizada, ¿sí? Para la sociedad prácticamente pues murió. ¿Por qué? O sea, porque incluso su familia, o sea, su esposo, sus padres, sus hijos, en la mayoría de los casos pues las dejan en abandono. No así la situación que tienen los varones, que siempre la esposa o la madre está al pendiente de las necesidades y de pues todo lo relacionado con esos momentos en el que él está privado de su libertad, no así las mujeres.
Incluso, pues como sociedad tenemos ya ese estigma, ¿verdad? O sea, de dejarle esa poca credibilidad a la mujer, a tal grado que nosotros vimos ya en las últimas manifestaciones que hubo a raíz de la violencia de género, que no solamente en México, sino en muchos países de Latinoamérica e incluso del mundo entero, pues se vinieron a dar en estos últimos meses, más concretos por el mes de marzo. Y ahí nosotros también pudimos apreciar cómo ese despertar o esa exigencia de las mujeres para poder hacer valer sus derechos o que se respete su vida, su dignidad, su integridad, pues es rebajado. Y no solamente por los hombres, ¿verdad? Sino incluso también por nuestras mismas congéneres que reducen ese alzar la voz de tal manera que pues le restan valor a este tipo de movimientos. Y eso pues también se ve reflejado en lo que les comento a través de ese juzgamiento social que se realiza por parte pues de todo el entorno que tiene una mujer cuando ya es pues sentenciada y que está siendo o ya compurgó alguna pena y que pues está siendo reinsertada a la sociedad. Esa es mi primera participación y pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora. Quiero hacer mención de que la doctora Claudia López Montoya, quien es defensora pública federal, se encuentra presente en la sesión. Sin embargo, por cuestión de una cirugía, no puede tanto dialogar, pero está presente para escuchar sus comentarios y opinar también aquí en el chat. Damos el uso de la palabra ahora, en este caso, permítanme. A la maestra Guadalupe Flores Rocha, para que tenga a bien tener su intervención en este momento. Adelante, maestra. Muchas gracias. Primero que nada, darle las gracias a ustedes, al licenciado Benjamín, por haberme invitado en este tema tan interesante, como es cómo juzgar con perspectiva de género. Yo quisiera comentar en relación a eso un amparo que se dio en el 2015, es el 177 del 2015, donde el segundo tribunal colegiado en materia penal de circuito resuelve una relación efectivamente en lo que es la perspectiva de género. El asunto fue de una mujer embarazada, como lo ha comentado ya varios de mis compañeros, el machismo ante todo, se ve discriminada en este caso, queda embarazada, oculta su embarazo, pues cuestión de que no la vayan a despedir de su trabajo por el embarazo, y el momento del parto se va al baño, tiene su bebé y lo mata. Al ser detenida, ella acepta el homicidio calificado en cuestión a la ventaja. Sin embargo, el tribunal utilizó en ese momento, el tribunal colegiado, el segundo tribunal colegiado, resuelve de acuerdo a la perspectiva de género y consideró aplicarle a la quejosa de la calificativa que, a pesar de que se dio en el estado de Nuevo León el homicidio calificado, explica el tribunal que se le tiene que dar lo que es la perspectiva de género porque por ser mujer, ya que no se puede juzgar lo mismo a un padre que mata a un hijo con violencia, con alevosía y con ventaja. Y que en tal situación se tuvo que valorar los hechos al momento de juzgar. Entonces, en ese momento, el tribunal nos informa también como juzgadores que antes de que nosotros tengamos que juzgar, tenemos que valorar primero el hecho, ¿sí? No podemos decir que por el hecho de que fue mujer y que mató a un bebé, debemos de ver primero las circunstancias por las cuales ella privó de la vida a su hijo, el machismo que se daba en el estado de Nuevo León en la época de los hechos, y que también debe de quedar claro que la situación era de desventaja y que hubiera enfrentado múltiples consecuencias tanto sociales, económicas, morales, al tener a su hijo, y que en este caso sería discriminada por la misma comunidad, por los padres,
por su trabajo, además no tendría recursos para mantenerse por sí misma y para mantener a su hijo, se sentiría en ese momento una mujer desdichada y etcétera, miles de circunstancias que el tribunal observó en ese momento y por ello podría resolver de la misma manera en donde se presentaran las mismas conductas y sin dejar a un lado que en cuanto a lo que hace que un hombre mata a su hijo recién nacido por un móvil de venganza, tal vez en el caso concreto informa la Suprema Corte, puede darse el caso de que el hombre mata al niño por venganza a su pareja, por motivo de infidelidad, por motivo de enojo con la misma pareja. Entonces, es bueno que de acuerdo a lo que nos señala la Suprema Corte, la argumentación en cuanto a la perspectiva de género nos debemos de fundar precisamente en lo que son el análisis de los hechos y en determinado momento encontrarnos al momento de estar realizando el análisis, pues lo que son categorías sospechosas y esto nos lo implica también nuestro artículo primero constitucional. Ahí en el artículo primero constitucional nos informa en determinado momento que existen categorías sospechosas en cuanto al género. Nos da un foquito verde ahí para poder nosotros como juzgadores analizar el hecho en sí y poder dar una efectiva argumentación en los aspectos relevantes para poder vincular todas estas herramientas en algún momento y dar una interpretación y métodos de solución posible para reflexionar y siempre respetando lo que son los derechos humanos. Eso sería lo que en mi parte intervendría. Muchas gracias, maestra. Gracias. Bien, continuamos ahora en el orden con el doctor Fernando de Arcia Mendoza. Adelante, doctor. Muchas gracias nuevamente, gracias. Qué enriquecedor haber escuchado a todos y cada uno de los compañeros que están en el grupo y pues me llamó mucho la atención lo que manifestó por ahí el doctor Martín Jiménez. Es cierto, fíjense, hemos trabajado mucho acerca de la acusación desde el órgano investigador y desde el órgano juzgador. Pero creo que nos estamos también olvidando un poco desde la perspectiva del acusado. En mi muy particular punto de vista, coincido con el doctor Martín Jiménez, en el sentido que en ocasiones se manipula la información para efectos de poder dictar sentencias condenatorias cuando efectivamente probablemente no hay cuestiones de género en el delito. Y por otro lado, también el juzgamiento que se hace a través de los medios de comunicación. ¿Sí? Es un tema que también tenemos que analizarlo, porque muchos de los casos que se llevan a medios de comunicación, tenemos la certeza que la sentencia tendrá que ser de condena. Hago propio los comentarios respecto a la intervención de profesionistas, de expertos, perdón, en los juicios. Eso es excelente. Por ahí escuchaba a algunos doctrinarios decir que sería prudente ya permitirle a los jueces, al menos en el sistema jurídico mexicano, el que hicieran actos de investigación como era anteriormente, o que propusieran actos de investigación. Probablemente no un acto de investigación, pero sí podría ser que el juzgador en un momento dado se pudiera llegar de esos expertos en caso de que no fuera propuesto por las partes, que debería ser una obligación de las partes el proponer esos expertos, porque eso es lo que nos va a dar precisamente el análisis objetivo de los casos, ¿sí? También yo en docencia siempre he dicho a los compañeros, alumnos o a los jóvenes que ya deberíamos también de ir modificando todo lo que es la estructura del sistema
de justicia. Y les ponía un ejemplo sencillo. Tuve la oportunidad de participar o de ir a ver, más que participar, de ir a ver las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y me llamó mucho la atención el hecho de que la Comisión Interamericana como órgano acusador está al centro del proceso, ¿sí? Hacia su derecha está la víctima y hacia su izquierda está el acusado, ¿sí? Oye, qué magnífico sería ver precisamente al Ministerio Público, órgano acusador, en el centro, tal como lo establece la ley, buscando esas pruebas tanto de cargo como de descargo, porque si no se hace de esta manera, si seguimos trabajando como hasta ahora, vemos que hay desventaja. ¿Por qué? Porque cuando vemos una audiencia, vemos al defensor con el acusado de un lado, pero vemos a la víctima con un asesor jurídico y un ministerio público a su lado. Desde ahí nada más, de manera visual, tenemos que la competencia es desigual, ¿verdad? 3-2. Entonces, sería prudente, yo estoy pugnando en eso y voy a hacer un trabajo de investigación al respecto, que a lo mejor nos va a llevar años o siglos, pero poner al Ministerio Público al centro de la investigación, ni cargado a la víctima, ni cargado al acusado. Él no es abogado de ninguno de los dos. La víctima tiene su asesor jurídico, el acusado tiene su defensor, ¿sí? Y que la acusación sea objetiva verdaderamente, con los datos de prueba, decirle al juez, mira, esto encontré para prueba de cargo y esto encontré como prueba de descargo. Sé que es una utopía en este momento porque las leyes están diseñadas para que sea de esta manera, pero pues precisamente en el análisis, en la reflexión, en el poder crear algo nuevo del derecho, en el poder dejar huella, así como en algún tiempo nuestros antecesores o nuestros antepasados dejaron huella, a lo mejor ir pugnando por esto, porque la institución acusadora verdaderamente sea neutral, para que no hayan esos sesgos precisamente que hablaba el doctor Manuel Martín respecto a que esté muy cargado para un lado o para otro la investigación. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Seguimos con el orden que llevamos para que haga uso de la voz la doctora Carmen Beatriz Monzón Velasco, juez penal. Perdón. Entonces seguimos con Ramón Hugo Flores Díaz, juzgado de distrito de Chiapas. A sus órdenes. Tampoco, bien. Entonces continuamos con el maestro Benjamín Sahagún González para que nos haga también algún comentario. La maestra Monzón, como lo dijo el maestro Rotter, falleció su papá. Tiene razón. Por eso no se puede presentar, y el doctor Hugo son esposos ellos, por eso no vinieron. Sí. Falta la participación de nuestro amigo Óscar Pérez Navarro, y enseguida, si gusta, le doy la palabra ahorita a Óscar Pérez Navarro, y aunque ya se adelantaron casi todos con la situación que pretendo acomodar, pues voy a plantear algunas situaciones ahorita que nuestro amigo Óscar termine. Muchas gracias. Adelante. Sí, buenas tardes a todos. Yo creo que la intervención de todos los que han estado en estos momentos ha sido muy enriquecedora para mí. Es la primera vez que estoy en un foro y me interesa este tema. Tanto de Argentina como aquí en México coincidimos en muchas cosas respecto a juzgar con perspectiva de género. Entonces, a lo que he escuchado con ustedes, me interesa mucho la participación del investigador Jiménez Alatorre, que coincido con él en que se dé una capacitación sustantiva tanto a todos los participantes, pues también como a las víctimas, pero también a todos los que se encargan de vigilar el comportamiento de cuando se produce un delito en contra de las víctimas, sean mujeres, niños, tantos transgéneros o todas esas que históricamente han sido victimizados, como los indígenas. Entonces yo mi participación sería tratar de capacitar más
desde las escuelas, empezar respetando pues a la mujer, a los niños, a todas personas que históricamente han sido victimizados en la sociedad, tanto en Latinoamérica, que es un poco más, no se ha sometido a una capacitación de todos desde las escuelas, me imagino, y además de que, como dicen en las participaciones que he visto ahorita en este momento, juega mucho las comunicaciones, y también hay aspectos en cuanto a los juzgamientos, pues que han sido especiales, que han sido desde su inicio de la investigación hasta el juzgamiento, han seguido por decirse, los televisoras que han seguido su caso y están interesados, pero también hay otros que han sido ocultos o no se han visto profundizados en cuanto a que han sido víctimas. Entonces yo lo que propongo, bueno, lo que investigué, quiero decir que a las víctimas inmediatamente se les, por decir, inmediatamente se les proteja, una protección muy, muy especial, porque muchos no tienen la opción de ir al Ministerio Público y decirle, oye, pues mi esposo, cuestiones así. Entonces, yo estoy de acuerdo con el señor Jiménez de que se dé una capacitación exhaustiva. Y pues eso es todo, compañeros. Muchas gracias, maestro Óscar Pérez. Bien. Siguiendo con este marco, vamos con este punto, cederemos el uso de la voz al licenciado Marco Antonio Cristian Alvarado, abogado postulante, para que nos haga el uso de su voz por aquí. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Un placer y un honor estar aprendiendo de todos y cada uno de ustedes. Pues bueno, en cuanto a lo que puedo manifestarles, creo que acá en México aún estamos todavía en pañales a lo que es la perspectiva de género. Si vemos lo que han comentado muchos de todos mis antecesores, el cómo simplemente el ser indígena, el ser de un grupo sexual diferente, la discriminación que hay, el manipular, y actualmente, como todos sabemos, vivimos realmente en una sociedad machista. Actualmente creo que todos no me dejarán mentir en cuanto a eso. El doctor Óscar decía que debemos de capacitarnos desde la escuela. Yo creo que sería desde la casa, el enseñarle a nuestros hijos, el convivir, el cómo tratar a cada uno de nuestros géneros. No importa que sean o no sean del mismo género que nosotros, pero sí tratar de educar esa parte. ¿Para qué? Para que el día de mañana quienes ahorita vienen creciendo tengan el respeto hacia los semejantes. No van a compartir las mismas ideas, los mismos gustos, pero se tiene que aprender, o debemos de aprender, porque creo que a todos nos falta algún aspecto de eso, a respetar eso, los sentimientos, los gustos de cada uno. En cuanto a la perspectiva y lo que decía también el doctor Fernando de Arcia, y también hago mío, que cuando se trata de algún medio de comunicación, muchísimas veces influye, eso sí es cierto, influye para el juzgador, porque lo hace mediáticamente a la vista de todos. Hemos visto aquí simplemente en la ciudad en la que nosotros radicamos, cuando han habido alguna publicación de algún medio local que sí influye en los resultados de alguna sentencia. También debemos de capacitar, o se deben de capacitar, que hace falta mucho ahorita. No sé si en Argentina, acá en México no creo que tengamos los psicólogos especializados
para poder decir de que efectivamente hay una violencia o cierta persona tenía inclinación hacia el sexo contrario o hacia el género contrario para poder denigrar o maltratar, denostar en este caso. No sé si allá tengan, acá creo que no tenemos, sería también una capacitación acá en cuanto a las procuradurías, de que haya una persona especializada para poder tratar ese tipo de violencia hacia las personas, bueno, hacia en este caso a quien incita hacia la violencia. Eso sería en cuanto a mi participación. Muchas gracias, licenciado Marco Antonio. Siguiendo con el orden que tenemos establecido, me corresponde mencionar la participación del maestro Benjamín Sahagún González. Adelante, maestro. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Interesantísimas sus opiniones. También las del chat están increíblemente buenas. Mi planteamiento era hablar, como lo dije desde el principio, en relación hacia si los operadores jurídicos, entendiéndose desde la parte antagónica del fiscal, que sería la defensa, y todos los demás, reconocemos la figura de la violencia de género y todo lo que ello implica. Creo que por todo lo que ya se dijo, la respuesta es bastante clara, o sea, no lo alcanzamos a reconocer. A pesar de todas las situaciones, quiero en ese sentido también hacer hincapié o señalarles algo de lo que acaba de mencionar ahorita Marco y que muestra Fernando. Una situación que mencionaba la psicóloga Karina Matera, argentina también, con quien tuve una situación de un foro hace unos días, que no me tocó tiempo para poderla invitar, pero ella comenta aquí algo bien interesante. Dice que es realmente infinita la distancia entre aquellos integrantes de la judicatura que demuestran tener formación especializada en violencia de género y aquellos que no. Creo que la palabra infinita resume todo lo que hemos estado platicando. Resume el hecho de que no tenemos todavía a estas alturas la noción de violencia de género. Y si no tenemos la noción de violencia de género, pues va a ser muy difícil dictar una sentencia con perspectiva de género. No es menos importante todo lo que se ha mencionado en el foro. No es menos importante la preparación de la policía, la preparación de los ministerios públicos, la preparación de los jueces. Pero ahorita en la actualidad, en donde en donde nuestro trabajo, desde el postulante hasta el colegiado, es establecer situaciones que modifican las actividades de la sociedad. Sí tenemos nosotros, no nada más los jueces, ese sería mi punto en cuanto a platicar con ustedes. No nada más los jueces tienen la obligación de prepararse en perspectiva de género, porque a pesar de que ellos tengan la carga del Estado de tener que decidir, todo lo que viene abajo necesita prepararse con perspectiva de género. Y si los de abajo, con nuestros sesgos, con los sesgos de las personas que llegan hacia nosotros, no nos especializamos, pues va a ser muy difícil, y el entramado jurídico que va a perdurar durante muchos años es tener sentencias que en lugar de apoyar o de ayudar a la sociedad con actividades dentro de la ley con las cuales puedan convivir, sería simplemente estar paleando las situaciones hasta que todo esto suceda. ¿Cuándo va a suceder? Cuando en las casas, como decía el maestro Rotter, la mamá no eduque con una situación machista, cuando la capacitación venga en todas las áreas del Estado, como decía el doctor César Robles, o como comentaban también nuestras compañeras argentinas, en el hecho de que tiene que haber una capacitación integral. Creo que lo primero que debemos de hacer es tratar de entender o de asumir nuestros propios sesgos, para que a partir de asumir de esa subsunción que tenemos que hacer, podamos entender a una persona que nos habla de un dolor. Nos olvidemos de decir
bueno, es que le pegan porque le gusta. Eso no puede suceder cuando uno asume en la situación de que si tengo un sesgo machista y estoy atendiendo a alguien, tengo que entender cómo es esa persona. Eso es un trabajo mental, como comentaba también el doctor Jiménez, en el sentido de que tiene que ser algo más allá de la capacitación. Tenemos que entender, tenemos que hacer un ejercicio cognoscitivo para decir, nosotros somos así, pero tengo que resolver esto. Como creo que lo ha de haber hecho el grupo de jueces en la sentencia de la doctora Ivana, porque tuvieron que sacarse todas las situaciones que había atrás y entender todo lo que estaba pasando a su alrededor para poder emitir una resolución, que ojalá sea una sentencia confirmatoria, la de casación o el amparo en el que está ahorita. Pero mi participación es, en resumen, en relación a esto, la palabra o las situaciones que manejaba la psicóloga Karina Matera, al considerar ella que es infinita. Es decir, la diferencia entre darle justicia a una persona que tiene una situación de violencia de género con personal capacitado, con abogado capacitado, con defensor capacitado, con investigadores capacitados, es diametralmente opuesta a lo que sucede en cualquier otra resolución. Dejo el tema para las situaciones que pudiéramos comentar. Muchísimas gracias y gracias a todos por su participación, estar aquí con nosotros. Bien, maestro, gracias por su participación. Lo que advierto del programa y participantes presentes es que hasta este momento ya se agotaron todas las participaciones en lo individual. Por lo tanto, daremos paso a una segunda vuelta que tiene que ver con preguntas y respuestas, si ustedes así lo desean, o inclusive debatir el aspecto que ustedes ya amablemente han estado estableciendo en los comentarios. Entonces, y bien también dar parte a la oportunidad de algunos comentarios que en redes sociales ya se han venido estableciendo. Si ustedes lo permiten y es a bien de su oportunidad, quisiera continuar con el tema de generar entre ustedes, panelistas, opiniones ya en lo personal hacia sus comentarios, hacia sus atributos compartidos. Si ustedes lo desean, veo que el doctor Rotter ha levantado la mano, solicitando la voz. Si ustedes lo desean, podemos hacerlo de esa manera. ¿Les parece? Bien, entonces vamos a establecerlo con la siguiente metodología igual. Vamos a procurar que aquí sean ya opiniones, comentarios al respecto y bien podamos reducirlo entre 2 minutos aproximadamente para que empiece un debate y una sinergia al respecto. Doctor Rotter, a sus órdenes, lo escuchamos, solicito el uso de la voz. Adelante, gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias. José Godoy. Sí, bueno, a mí me encanta el debate entendido como un proceso de construcción de conocimiento. Para mí el debate de ninguna manera implica un tema personal o de agresión, ni mucho menos. Y me voy a permitir discrepar con mi gran amigo Fernando de Arcia. Con él hemos compartido ya muchos escenarios y siempre discutimos, pero con mucho cariño y mucho respeto. Fernando, querido amigo, mire, no comparto la idea de que el juzgador realmente pueda entrar a este concepto de ordenar pruebas. En los sistemas que tenemos en México, en un sistema sí podemos y en otro no. El sistema tradicional, en el caso de nuestra entidad, pues el 38 del Código de Procedimientos Penales te dice que el juzgador podrá generar pruebas. A diferencia en el sistema nuevo, el sistema acusatorio, en el que el juzgador es un poquito o mucho más imparcial, donde está limitado, por ejemplo, a realizar preguntas en caso de desahogo de prueba testimonial, siempre que estas preguntas tengan que ver directamente con algo que haya sido respondido durante la audiencia. Está mucho más limitado. Entiendo que estemos hablando de un tema de derechos humanos. Sin embargo, creo que quien juzga, quien hace esta función de juzgar, no tiene por qué meterse a el tema de desahogo de pruebas. En todo caso, podrá dejar de darle un peso probatorio a una prueba. Eso sí, puede, manteniendo su imparcialidad, simple y sencillamente decir, omito darle peso porque hay un tema de violación de derechos fundamentales. Pero bueno, ahí queda el aporte nada más o el concepto. Muchas gracias para que puedan participar los demás. Gracias, doctor. Muchas gracias. Continuamos ahora en orden como vino solicitando la palabra. Le cedemos el uso de la voz a la doctora Sandra Verónica. A sus órdenes, doctora.
Muchísimas gracias. Primero agradecerles a todos porque la verdad que ha sido un gusto y un aprendizaje escucharlos a todos los compañeros mexicanos y mexicanas y bueno, también a mis colegas argentinas que de todo se aprende. Yo quería señalar dos cosas. Primero, bueno, esto que acaba de señalar, por supuesto que yo coincido porque el procedimiento en el que estoy inserta como fiscal es un procedimiento acusatorio puro, donde los jueces tienen por ley prohibido, inclusive tienen prohibido interrogar a los testigos o a los peritos o al imputado, por supuesto, en cualquier tipo de audiencia. O sea que bueno, pero bueno, eso la verdad que más allá de la discusión teórica, también depende un poco de la cuestión normativa. Y nosotros en Argentina seguimos teniendo a nivel federal un sistema inquisitivo. Entonces, en el sistema inquisitivo es el juez el que dirige la investigación. Y bueno, ahí desde el punto de vista normativo es lo que está permitido. Y bueno, ya se ayornó, tenemos un nuevo código procesal, pero bueno, todavía no está terminado de implementar en el sistema federal. En relación me interesó mucho también los comentarios que hizo el doctor Jiménez, con los cuales coincido. Yo creo que hace muy poquito, acá en Argentina, días nada más, hubo una situación, digamos, sumamente compleja, porque un fiscal, después de 7 años de cometido un hecho, había logrado iniciar una investigación por una situación de abuso sexual contra una menor de edad por parte de un grupo de varones, jóvenes también, algunos menores de edad y otros mayores de edad, y este fiscal que llevó adelante la investigación, finalmente llegó a una solución abreviada, es decir, llegó a un reconocimiento de la comisión de los hechos por parte de los imputados, y logró una solución en el marco de un sistema acusatorio, una solución consensuada, donde se le había dado participación a la víctima y donde, por supuesto, la víctima había consentido en la solución abreviada, se había hecho una reparación, acordado una reparación a la víctima en la solución abreviada, todavía quedaba pendiente la decisión judicial sobre esa propuesta de solución abreviada presentada por la Fiscalía y la Defensa. Lamentablemente, el fiscal, que es un fiscal que ha trabajado mucho con el tema de perspectiva de género, en el documento que finalmente quedó escrito, tuvo el error, digamos, si queremos verlo desde la perspectiva de género, de hacer una referencia a que la situación fáctica quedó descrita como desahogo sexual de los autores del hecho. Bueno, el uso de esta frase, que para los penalistas es una tradición, o sea, para los penalistas sabemos que hay ríos de tinta escritos donde se usa esta expresión de las situaciones de abuso sexual, de violación, de acceso carnal, etcétera, como, digamos, desahogos sexuales de los varones, fue tomada por los colectivos feministas, y la verdad que hubo, digamos, esto que decía el doctor Jiménez, una satanización desde, digamos, la defensa de una perspectiva de género. Se lo atacó al fiscal de una manera, digamos, totalmente desproporcionada, porque en realidad el trabajo fiscal bien mirado, o objetivamente mirado, había sido un muy buen trabajo fiscal, digamos, un fiscal que después de 7 años logra y la causa iniciada 7 años después, ¿se entiende? No es que 7 años tardó el procedimiento. 7 años después de cometido el hecho, el fiscal inicia la causa y logra una sentencia de juicio abreviado en un caso de abuso sexual agravado por la presencia de varios imputados. Los que somos penalistas sabemos que eso es prácticamente una hazaña jurídica, porque es muy difícil realmente. Sin embargo, digamos, error de haber usado una expresión pasada de moda, una expresión nacida en un contexto machista, etcétera, generó una reacción social tremenda hacia el fiscal, hacia la solución, hacia lo que había pasado, y en realidad terminó, bueno, el episodio fue muy, muy negativo, digamos, desde todos los puntos de vista y para todos los involucrados, ¿no? Y realmente ahí fue al revés. El juez, en función de la presión social, no aprobó la solución abreviada, con lo cual
digamos, esto termina siendo nocivo para la víctima, porque ahora la víctima se ve expuesta, digamos, de alguna manera, a tener que atravesar un juicio oral cuando la propia víctima no quiere. Entonces, creo que es cierto, y también lo que decía el doctor Sagún, yo creo que es cierto que la perspectiva de género, digamos, en su versión ideal, es como el horizonte, digamos. La perspectiva de género nos sirve para mirar hacia adelante, tener un camino, saber por dónde tenemos que transitar. Sabemos que va a ser muy difícil que todos lleguemos irreductible y por igual a considerar, a vivir de una manera donde todos seamos efectivamente y realmente iguales, porque eso es un ideal. Hay que entender que el ideal de la igualdad es un ideal, que en la realidad siempre conspira contra la igualdad real de oportunidades y contra la prohibición de discriminación. Pero bueno, para eso nos sirve la perspectiva, para tener un horizonte y para a lo largo del camino transitado hacia ese horizonte inalcanzable, en definitiva, de forma plena, vamos a ir teniendo logros y vamos a ir cometiendo errores, no solamente quienes sean, digamos, machistas, sino también vamos a cometer errores los que queremos trabajar con perspectiva de género, como este fiscal, que trabaja con perspectiva de género, pero comete un error lingüístico, si queremos, ¿no? Entonces, creo que es muy difícil. La perspectiva de género nace de un sueño, que es el sueño de la igualdad, y en ese sueño, bueno, habemos quienes soñamos esa igualdad, ya vemos quiénes, ya habrá quienes no, quienes quieran seguir manteniendo las diferencias, quienes no les interese eliminar las desigualdades, pero bueno, esa es la lucha de la historia de la humanidad. Creo que tampoco hay que verlo desde una manera pesimista, y bueno, y todos tenemos por aprender. Creo que esa es la mirada, digamos, que yo quiero transmitir, porque me parece que esto es un aprendizaje que no termina, que es un aprendizaje hacia uno mismo, que es muy introspectivo, que uno todo el tiempo tiene que estar luchando contra su propio fantasma, digamos, patriarcal, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, esa es la invitación. Gracias. Muchas gracias. Adelante con la voz, doctora Ivana. Bueno, muchas gracias. Yo quería rescatar justamente algo que dijo el doctor Martín Jiménez, que me pareció importantísimo. Sobre todo me pareció muy importante esta combinación que hizo entre reeducación por un lado y honestidad por el otro. El tema de la honestidad me parece fundamental. Y yo justamente, y un poquito en el chat lo aclaraba, juzgar con perspectiva de género no significa deshonestidad, pero es verdad que ha habido exageraciones con el tema, y justamente yo lo que quería señalar es que en el caso en el que estábamos hablando, en el que yo tuve que participar, justamente la voz de la experta y los parámetros que ofrecía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión, para justamente mirar ese caso con y ver si realmente se trataba de un caso de violencia, me llevaron a la conclusión de que justamente no se daban los elementos ni de odio ni de violencia de género. O sea, no siempre juzgar, o sea, no hacer esta sinonimia entre que juzgar con perspectiva es ir en contra de los derechos del acusado. A mí me parece que se puede establecer buenas combinaciones en las que no se deje de lado toda esa formación, pero eso no significa que nosotros seguimos regidos por todos los principios del derecho penal y el imputado por todas las garantías. Le doy este caso porque me parece que es bastante simbólico de lo que significa jugar con perspectiva, tener en cuenta que el debate se haya hecho, como explicaban las audiencias, que las personas involucradas se hayan sentido que se juzgaba con esa perspectiva, de hecho fue valorado en ese aspecto, pero que eso no necesariamente lleva a que el hecho sí o sí tiene que subsumirse ni en un odio de género ni en una violencia
de género, esta cuestión de que cada elemento de los tipos penales tiene que ser probados. Nosotros tenemos en el tipo penal del femicidio que el caso debe ser cometido mediante violencia de género. Muchas veces se olvida esto por esta cuestión mediática, por la cuestión de, como nosotros decimos, de trabajar para la tribuna, cuando después los medios tampoco piden disculpas, como en el caso del fiscal que fue atacado, del que hablaba la doctora Guañino, ¿no? Y tener en cuenta que cada elemento tiene que ser acreditado y analizado, es decir, no se trata solamente de que en el caso, por ejemplo, la víctima sea una mujer o una mujer trans. Los principios del derecho penal en cuanto a subsunción y en cuanto a acreditación y en cuanto a principio de inocencia, en este caso yo también decidí una condena perpetua, pero no por esos agravantes, sino por, en este caso, una relación de pareja, ¿no? Pero esto no significa que, vuelvo a decir, queden vulnerados los derechos, las garantías que nos tienen siempre que iluminar. Pero rescato mucho, me parece muy importante, y no siempre se incorpora ese concepto de honestidad y de que, como se dice, la legislación a golpe de telediario, ¿no? Como dicen los españoles, nos lleve a considerar que todo caso en lo que estén involucradas mujeres necesariamente tiene que ser un caso de violencia de género. Sin olvidar, desde ya, de tener esas perspectivas, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias, doctora Ivana. Adelante, doctora María Alejandra. ¿Tiene su micrófono? Sí, ahí está, ahí lo estaba habilitando. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirme la intervención. Quería hacer de todo, la verdad que ya lo han dicho mis colegas, es muy enriquecedor todo lo que se está mencionando. Un punto en el que leí ahí en los comentarios y que me interesaba focalizar sería en la cuestión relativa a la imparcialidad del juez en materia de investigación y de juzgamiento con perspectiva de género, y poder discernir. Verónica se adentró recién sobre una cuestión vinculada a esto, poder discernir cuál es el alcance de la intervención que un juez, sin merma al principio de imparcialidad, puede tener y debe tener en materia de cuestiones vinculadas a género, con toda la dinámica que incluye esa sola palabra. También nos decía Verónica, tenemos que definirla. Entonces a mí me parece que hay que separar, me parece muy importante poder separar, más allá de cuál sea el sistema o el procedimiento que tenemos. Como decía Verónica, en Argentina comulgamos con un sistemas muy especialmente enraizados en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias, netamente acusatorios. El Código Federal de Argentina ya es acusatorio. Todavía convivimos un sector grande de la justicia argentina con un sistema mixto, que además tiene el proceso de flagrancia, así que imagínense los distintos tipos de procesos, pero más allá de que al juez le toque reunir la prueba para llevar al juicio desde el primer punto de la investigación, o que le toque resolver como juez netamente de garantías, me parece que hay que discernir lo que sea la cuestión probatoria y la prueba del hecho, en lugar, tiempo y modo, de aquella que se relaciona con la prueba y la mirada de contexto, donde ese hecho debe probarse y luego será pasible de subsunción típica adecuada y de una sanción adecuada de acuerdo a todas las características de ley. Sin ir más lejos, toda la normativa vinculada, la jurisprudencia y la doctrina vinculada con la conformación de una pena, la doctora Bloch, la colega no me va a dejar equivocarme en esto, que nos lleva a decir que no solamente el hecho debe ser conformado en sus circunstancias, lugar, tiempo y modo, de acuerdo a un tipo penal, acción que se ejecute, que tenga comienzo de ejecución y se agote, o en los efectos de la misma, pero desde el punto de vista dogmático, sino que el resultado final de esa decisión va a estar determinado en un contexto. Y aquí juega ese factor de discernir en estas cuestiones. Me parece muy importante discernir que la mirada de la prueba del hecho no se debe confundir con la prueba de contexto donde ese hecho se nutre, especialmente en varios aspectos
que hacen al imputado y hacen a las víctimas, además del desarrollo del resto de las partes. ¿Por qué? Tan solo mirando al imputado, a veces vemos que hay casos que requieren determinada mirada o determinada realización de diligencias probatorias que hacen incluso a sus condiciones personales. Y así también en lo que es la mirada de la víctima, aquellas medidas que hacen a, como yo decía al principio, ya lo hemos dialogado, no vale la pena volver hacia atrás porque ya está planteado, aquellas medidas tuitivas en protección de la víctima, cautelares, que también involucran actos que solamente puede dictar un juez, actos jurisdiccionales, provisiones de acercamiento y de contacto, restricciones perimetrales, es decir, que el imputado no puede moverse dentro de determinada zona geográfica, e incluso la prisión preventiva previa a una condena, motivo por el cual las pruebas que se puedan diseñar en esa medida de contexto, aunque el rol de investigación del caso, del hecho concreto, sea del Ministerio Público Fiscal, no observo que revele una incompatibilidad mayor con respecto a la garantía de imparcialidad del juez a la hora de tomar las decisiones, porque de hecho esas decisiones son jurisdiccionales, no las puede adoptar el Ministerio Público Fiscal porque hacen a las garantías de las personas involucradas y a la obligación de tutela efectiva con respecto a la víctima, e incluso los fiscales las solicitan y podrían dar lugar a medidas para mejor proveer en ese marco contextual. Esto a su vez me llevó a recordar un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, que adhiriendo, este fue el 4 de junio de este año, yo lo comentaba con Verónica hace un ratito, caso Zanelli, que adhiriendo a las voces del procurador, al dictamen del procurador que tiene un tiempito más, en un caso de abuso sexual vinculado con una menor, el procurador, no voy a ahondar específicamente en todo el decurso del caso, pero se trata de una cuestión probatoria y cómo decantó en la decisión final del tribunal en este respecto, y el procurador dijo una frase que me parece relevante, dijo que la mera referencia a los pasos procesales evidencia un análisis superficial de la cuestión que es sustancialmente más compleja y que en el caso significó para la menor no solamente el resultado de los exámenes médicos, declaración y demás, sino todo el contexto donde se daba esa situación. Esto que dice el procurador en este caso revela un poco esto que yo quería traer a colación, vinculado justamente con la importancia de la mirada de este contexto, esa segunda reflexión. Y finalmente, aunando estas dos, tenemos que desmistificar, me parece, el tabú de que uno u otro de los operadores judiciales, sea el rol que nos toque, debemos poder resolver ese caso desde una mirada reflexiva y objetiva de lo que nos traen, para comprender que involucrarnos siempre dentro del límite de nuestras funciones y con respeto al lugar que se le asigna de acuerdo a nuestra legislación en cada país y en cada área de nuestro país, a cada uno de los intervinientes en ese contexto, no debe ser confundido con incumplir o ir más allá de las obligaciones que nos son propias y en merma de las capacidades y las condiciones y del principio de imparcialidad. Debemos desmistificar esto porque creo que hay ciertos casos, como dije en mi exposición anterior, que requieren técnicas y miradas especiales que no deben encasillarse en las tradicionales posiciones dogmáticas habituales en el desarrollo de las investigaciones. Solamente una reflexión en función también de lo que uno va recogiendo a diario en los casos traídos a conocimiento. Yo solamente a título de ejemplo, y con esto culmino, cuando las investigaciones se encuentran en algunos momentos, según el trámite, si yo tengo a mi cargo los dos tipos de trámites, flagrancia y el mixto que les comentaba anteriormente, donde puedo decidir que la investigación, la reunión de prueba pueda estar en manos del fiscal o en manos del juzgado.
algunos casos que lo hago directamente por una cuestión metodológica, porque me interesa justamente poder dar una respuesta con todo este bagaje como considero, pero en los casos en los que el fiscal investiga y por ahí solicita determinada cuestión, incluso el sobreseimiento, no son pocos los casos donde suelo pedir medidas para mejor proveer a organismos especializados en materia de menores, niños, niñas, adolescentes, o en materias de protección a víctimas o mujeres, sea el CENAVID, sea el Consejo del Menor y la Familia, sea organismos especializados en esta materia. No son casi todas las veces los casos en donde frente a determinadas peticiones o incluso declaraciones de la víctima, como decía en un principio, donde se presentan hasta con abogado, desistiendo la acción que las vincula al proceso o las denuncias que hicieron, suelo pedir informes para mejor proveer a los efectos de poder involucrarme en ese contexto y tomar la decisión que entiendo resulta más adecuada, más justa, y que en definitiva no va a ser más que llevar en la práctica y luego concienzudamente en el fallo toda la razón suficiente que entendí apropiada para ese caso, para esa casuística. Por tanto, creo que tenemos que desmitificar esto y no creo que en la medida de su justa razón invada la imparcialidad del juez en el caso concreto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Alejandra. Continuamos con el turno para la doctora Esperanza Soto. A sus órdenes, doctora. Gracias. Bueno, este comentario igualmente se aleja un poquito de todo lo procesal, más bien, o sea, igual lo introduzco a manera de reflexión para todos nosotros que estamos en este foro, y al igual que quienes están siguiendo esa transmisión por Facebook. Yo rescato una frase que acaba de mencionar la doctora Sandra Verónica, que mencionaba que todos quienes nos hemos abocado a la construcción y a la acción de la perspectiva de género, tenemos un sueño, que es el sueño de la igualdad. A mí me parece muy interesante esta frase que ella acaba de pronunciar, porque se aleja un poco de lo que hemos venido comentando a través de estas participaciones, cuando algunos de los compañeros mencionan que es importante tener una capacitación, y tal cual utilizando esta palabra, una capacitación, ya sea para policías, para ministerios públicos, para jueces, para fiscales, para defensores, en materia de perspectiva de género. ¿Por qué lo encuentro, pues digamos así, contrario, ¿verdad?, a la idea que nos comenta la doctora Sandra Verónica? Porque una capacitación es una actividad pues propiamente académica o didáctica, ¿sí? Es decir, implica que nos tenemos que sentar en un aula para que se nos explique el tratamiento que se le debe de dar a un grupo que en este caso es vulnerable, que es una mujer, ¿sí? Esto lo veo pues contradictorio a lo que debería de ser pues realmente una sensibilización cívica, ¿sí? Es decir, sería tanto como tenernos que capacitar para tener buenos modales, para decir por favor y gracias, ¿sí? O sea, porque el tratamiento que se le debe de dar a una mujer debe de ser pues idéntico a cualquier otra persona. En ese sentido, pues también viene a colación el hecho de que tiene un par de meses que se emitió un protocolo que es llamado un protocolo de activación con perspectiva de género en sede administrativa de investigación y sustanciación de quejas y denuncias que se emite en nuestro país, precisamente pues para poder homologar la actuación que va a tener el servidor público que va a recibir una denuncia o una queja por parte de una mujer. Entonces, o sea, sí es de cierta manera impactante el hecho de que se tenga que instruir a los servidores públicos para que se le brinde un buen trato, o sea, sin ir más allá, ¿verdad?, para que se le brinde un buen trato, un trato con sensibilidad a una persona que va a depositar una queja o una denuncia ante una sede administrativa. Como les comento, pues esta situación viene de manera cultural, tal cual, y ahorita como lo asentábamos en las anteriores participaciones, no es que se esté solicitando un tratamiento especial, ¿verdad?, o que se exija un hipergarantismo para la mujer, sino simplemente el hecho de que se adecue nuestra, pues ya propiamente nuestra concepción de percibir nuestro contexto a través de la igualdad que debe de existir entre hombres y mujeres. Es un breve comentario que se los dejo pues aquí esperando también sus comentarios. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Esperanza. Vamos a continuar según el orden que tenemos por levantar la mano al maestro Benjamín. Adelante, maestro. Mi comentario es en petición de la doctora Claudia López Montoya. Me mandó lo que quiere decir para que lo digamos porque no puede hablar. Le voy a leer la parte que ella quiere comentarles a ustedes para dejarlo aquí presente. La doctora, es necesario señalar que el pasado mes de abril se expidió la ley de amnistía y en atención a ella, el Consejo de la Judicatura Federal está preparando ya los lineamientos bajo los cuales vamos a operar, lo cual me parece relevante en este momento, ya que dentro de la citada ley se decreta amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme para determinados delitos, y dentro de ellos está el aborto. De ahí que como operadores del sistema es el momento de hacer uso de los protocolos para juzgar con perspectiva de género, tomando de la mano la ley de amnistía, a fin de obtener mayores y mejores resultados para las mujeres que se encuentran en el rubro que nos ocupa de la ley, y poder liberar a la mayor cantidad de ellas. Es el comentario de la doctora Claudia, que no puede ahorita platicar con ustedes. Esa será parte de la participación. Gracias. Muy bien. Compañeros, al momento, siendo las 2:30 de la tarde. Bien, doctor, adelante, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Nada más para concluir muy brevemente, de lo que pude resumir, recabar en este foro, es que realmente estamos ante un problema que es común a diversas regiones, México, Argentina y seguramente a muchos otros países de América Latina, y que requiere una atención urgente. El segundo punto que también quiero destacar es que existe una urgente necesidad en todos los operadores de justicia de capacitarnos. Imaginemos que llegamos a una audiencia en donde el juez, el Ministerio Público, el defensor, el asesor jurídico, todos conocemos el problema de juzgar con perspectiva de género, todos tenemos conocimientos de esos valores, de esos conceptos, pues la audiencia sería realmente muy sencilla, no presentaría muchos complejos, pudieran identificarse aquellas manipulaciones de pruebas de las que hacía referencia el doctor Martín. Sin embargo, a mí me gustaría destacar también que al margen de la capacitación que urgentemente se requiere, que requerimos nosotros, los operadores de justicia, el policía, el fiscal, el ministerio, el asesor jurídico, los defensores, etcétera, también debemos evitar caer en extremos. Escuché que la maestra Rocha mencionaba que le concedieron un amparo bajo el argumento de que la imputada, la solicitante del amparo, era mujer, y que por ese hecho le habían concedido el amparo. Eso me parece un extremo peligroso. No debemos permitir caer en ese tipo de extremos, porque no solamente por el hecho de ser mujer le pueden conceder un amparo en un delito de, según entendí, homicidio calificado. Posiblemente hay algunas otras aristas en ese tema en específico, pero lo que estimo esencial es que la capacitación nos va a permitir discernir precisamente esos extremos. No debemos incurrir en esos extremos. También me preocupa un poco el tema que se mencionó sobre la prueba para mejor proveer. Estamos aquí en México, tenemos el sistema acusatorio que nos prohíbe ese tipo de prácticas. El juez debe ser imparcial. ¿Cómo podríamos evitar caer en excesos?
me parece que la única respuesta es la capacitación, pero no solamente del juez, sino de todos los que intervienen en este sistema, todos los que son parte todos los que son operadores de este sistema. Es la intervención que quería hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, permítanme, hay una voz también. Sí. La doctora Mitzi Rocha, adelante, la escuchamos. Muchas gracias. Es en relación a lo que comentaba el maestro César. No es que se le haya dado el amparo por el hecho de ser mujer. Yo comentaba que es muy importante como juzgadora analizar el hecho. Es el hecho el que se tiene que ver, no el género. El género no estaríamos hablando de perspectiva. Lo que hizo en realidad el Tribunal Federal fue que se juzgó de acuerdo al hecho. La mujer, por el hecho, no porque es mujer, sino por las circunstancias en las cuales se iba a encaminar ella. Como lo han comentado ustedes, el machismo que se da en nuestro país, de que una mujer, por el hecho de que te embarazaste, ya no puedes encajar en una empresa. Empezamos, como lo comentaban varios compañeros, la casa, te embarazaste, te sales de la casa. La comunidad o las colonias donde vivimos, la mujer sigue siendo señalada. Entonces, esas fueron las circunstancias por las cuales el Tribunal de Circuito valoró el hecho, no el género. Era lo que quería yo aclarar. En cuanto a lo que comentaban de las pruebas, aquí una compañera de Argentina señalaba que nosotros como juez no podemos realizar preguntas. Aquí en México, el artículo 372 del Código Nacional de Procedimientos Penales sí nos da esa facultad a nosotros como jueces, que para bien proveer podamos nosotros en determinado momento cuestionar algún tipo de testigos y tener una amplia facultad para poder resolver. Y para mí sí es muy importante que las pruebas, de que nosotros como juzgadores no quedemos con dudas para poder resolver esa situación. Era el comentario que yo quería hacer. Muchas gracias, doctora. ¿Alguno de ustedes tiene la petición de alguna opinión más al respecto? ¿Quieren que veamos algún comentario de los que están ya plasmados por aquí? Digo. También quisiera preguntar si todavía está el tiempo. Llevamos 2 horas y media y por ahí creo que hay algunas personas que tienen que ir a realizar algunas cuestiones de trabajo. Bien. Creo que hay muchas cosas que se dejan en el tintero. Yo lo que quisiera es, si tienen ustedes la oportunidad de intentar otra reunión de estas, dejarlos invitados a todos para poder seguir con los temas. Creo que esta reunión abrió simplemente la puerta a una cantidad enorme de situaciones en los procedimientos. Creo que el hecho de estar diferentes partes, de las diferentes partes que podemos intervenir en un proceso, en esta plática nos dio un matiz diferente, situaciones diferentes, y creo que faltaron también muchísimas cosas de platicarles en relación a lo que comentaban ahorita, en relación a lo que comentaba el juez César, de hasta dónde pueden llegar o no. Yo les puedo decir que hay una audiencia hace no mucho donde el juez se dio cuenta que el fiscal no había llevado ningún dato de prueba en relación a cuestiones de género, en relación a cuestiones de perspectiva de género, en relación a ninguna cuestión que pudiera darle procedimiento a su acusación, y ahí mismo en la audiencia se lo comentó, dejando abierta la investigación para que lo acomodara. Eso es una facultad que tiene el juez, decirle, oye, no me diste esto, todavía falta en el procedimiento, pero ellos no se pueden meter. Desde el punto de vista de la defensa, podríamos decir lo que dijo el licenciado César, oye, se está excediendo, le está diciendo lo que tiene que hacer. Desde el punto de vista de la perspectiva de género, creo que el juez actuó como debe de ser. Si va
a vincular a proceso a una persona y probablemente llegar a una audiencia de juicio sin elementos para evitar una resolución, pues entonces, ¿por qué no se lo dices desde el principio? Todas esas cosas creo que quedaron en el tintero y si ustedes están de acuerdo, podemos cerrar la reunión y dejar después para unas llamadas y ver si podemos hacer otra igual o mejor que esta. Se lo dejo a su consideración. Son 2 horas y media y por aquí veo comentarios de que hay algunos que tienen que ir a trabajar. Perdón. Benjamín, simplemente, si me permiten la palabra, nuevamente en nombre de la Asociación de Mujeres Juezas, agradecerles a todos ustedes como co-organizadoras de esta actividad. La verdad que la generosidad tuya, Benjamín, de contar con nosotras, y agradecerles a todos. La verdad que ha sido muy, muy, muy enriquecedor. Por supuesto, conmigo pueden contar, pero también con AMJA y con otras socias de AMJA que también están a lo largo de toda la Argentina. Así que bueno, estamos a disposición para cuando quieran nuevamente hacer algo, y otra vez nuestro agradecimiento a la universidad por acompañarnos, y al ministro Godoy, que ha sido un magnífico, aplausos, magnífico coordinador. Gracias. Es una tarea muy compleja cuando son tantos. Así que gracias. Bueno, pues, entonces, si les parece, me queda más que agradecerle a la Universidad Enrique Díaz de León, al maestro Godoy, su valiosísima ayuda para estar aquí, y a todos ustedes, porque como nadie dijo nada en relación a que yo los esté molestando para volver a reunirnos, tengan seguro que la llamada va a llegar pronto para volver a ponerle día y hora. Muchísimas gracias, muy amables todos. Un abrazo. Un comentario para todos ustedes nada más al final. Quiero extenderles a nombre de la Universidad Enrique Díaz de León un agradecimiento especial a su manera de atender este foro, como especial también fue participar con el maestro Benjamín. De alguna manera estamos a sus órdenes. Sepan ustedes que en la ciudad de Guadalajara tienen un espacio en la universidad en donde pueden realizar también todas sus cuestiones académicas o encontrar foro con alumnos, conferencias virtuales. Es su casa también, estamos a sus órdenes. Entiendo que aquí presentes existen también amigos que son de Guadalajara, por ejemplo aquí el doctor Martín Jiménez, que está en la ciudad de Guadalajara, algunos otros que por aquí se me pierde por la imagen, pero estamos a sus órdenes y sepan que la universidad es una casa de ustedes también. Que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, saludos. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué hable con Zoom? Dígame, ¿no? ¿Ya se fueron todas? Hola, Claudia. Vamos por el lado ahorita para que se te quite la cuestión de la cirugía. Muchas gracias. Cuídate muchísimo. Gracias a todos. Ya.